Hola a todos y bienvenidos a un nuevo almuerzo con Mila. Hoy quiero hacer un experimento de una receta que tengo en mi cabeza. Hace unos días, para contexto, hice pancakes dulces y me gustaron. Pero estoy pensando que tengo muchas ganas de hacer pancakes salados. En Argentina le decimos panqueque, pero el panqueque argentino es más plano. Para mí el pancake es como más gordito en mi cabeza. Quiero hacer panqueques salados rallando zanahoria. Así que voy a hacer exactamente eso. Y voy a grabar un video a ver qué tal el resultado. Esto es una idea que tengo en mi cabeza, así que no sé cómo va a ser el resultado, pero vamos a intentarlo. Comencemos esta receta. Bueno, esta es la parte más aburrida de todas, que es sacarle la cáscara a la zanahoria y después rallarla. Así que vamos a usar la magia de la edición y vamos a continuar una vez que la zanahoria esté toda rallada. Acá tenemos nuestra zanahoria rallada. Gracias, edición, por existir. Odio rallar zanahoria, no me gusta. Y ahora necesitamos un bowl donde mezclar nuestros ingredientes, harina leudante, es decir, la harina que tiene bicarbonato de sodio para que crezca, y polvo para hornear, que es básicamente bicarbonato. Vamos a agregarle un poquito más para que se vuelvan gorditos, crezcan, sean grandes. Sal y agua. Vamos a mezclar todo junto. Bueno, vamos a poner toda esta zanahoria en nuestro bowl. Ponemos la zanahoria rallada en nuestro pequeño bowl. Vamos a agregar un poco de harina leudante, un poco de sal, un poco de polvo de hornear. Le puse demasiado. Vamos a mezclar un poquito y vamos a agregar el agua para hacer la mezcla. Olvidé una cosa, olvidé un ingrediente que quería agregarle a la receta. Un segundo. Yo quería agregarle avena. Esta es avena instantánea. Voy a agregarle un poco de avena. Ok. Y agreguemos más agua. La mezcla tiene que ser casi líquida, no muy sólida. Ok, mucho mejor. Vamos con la cocina. Acá estamos con nuestra mezcla. Necesitamos un cucharón para poder poner nuestra mezcla, nuestro panqueque crudo, y cocinarlo después en una sartén. Los panqueques se hacen en sartenes. Esta tiene teflón, así que voy a probar de no agregar ningún tipo de aceite o manteca, margarina, a ver si no se pega, y si funciona, perfecto. Si no, voy a tener que agregar margarina. Espero que no. Vamos a iniciar nuestros panqueques. Y tenemos que esperar un tiempo para después con nuestro cucharón agarrar la medida del panqueque y ponerlo en la sartén. Nuestra primera cucharada de panqueque. Vamos a aplastarlo un poco. Y ahora hay que esperar. Le voy a poner una tapa. Muy importante, necesitamos una espátula después para darlo vuelta. Parece estar cocinando.
Chequeemos con la espátula. Sí. Vamos a dar vuelta. Gente, creo que está funcionando. Hay que tener cuidado de que no se queme. Porque esto toma mucha temperatura muy rápido. Y también hay que asegurarse de que no esté crudo. Así que bueno, es un proceso. Ok, bueno, creo que elijo pensar que está cocinado porque es difícil saber cómo los bordes se ven sospechosos. Así que bueno, vamos a ponerlo en un plato y continuamos. Ponemos nuestro próximo panqueque, exactamente la misma técnica, aplastamos un poco, este quedó muy gigante, y ponemos la tapa y esperamos. Chequeemos a ver si lo podemos, dar vuelta. Está saliendo mejor de lo que esperaba. Creo que este ya... No, esto necesita un poquitín más de tiempo, no se ve completamente cocinado. Y ya después toca nuestro último panqueque. Ahora sí, lo último que queda de la masa, vamos a tratar de usarlo todo. Salieron 3 panqueques, dos creo que son grandes y uno pequeño. Ahora, gracias a la edición, en el próximo clip les muestro bien los resultados. Pero creo que esto fue un éxito. No sé el sabor, pero bueno, actualizaremos. Bueno, acá está el resultado del primero. Lo puse un poco más porque sentía que no estaba completamente cocinado. Creo que no sé exactamente cómo comerlo, con qué comerlos. Parece como un pan árabe un poco, ¿no? Estoy pensando en comerlo con palta. Creo que eso es una buena opción. Con Vegemite. No lo sé. Vamos a partirlo acá en cámara. Así ven cómo se ve por dentro. Se ve como un panqueque. Pero tiene zanahoria. Voy a probar un poco en cámara para ver qué tal. Le falta sal, pero creo que igual está rico, está interesante. Cuéntenme qué les parece estos experimentos en cámara. Espero que les haya gustado este video de mi almuerzo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.